Les pido por favor que abran sus Biblias en el último capítulo número 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo número 6 y leeremos el versículo número 10. Efesios 6:10, lea atentamente. Por lo demás, es decir, después de todo lo que les he dicho, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el título que sencillamente tenemos para esta tarde es ese. Es el llamado a fortalecernos en el Señor. Es sencillo. ¿Y quién entre ustedes, hermanos, solo quiero saber quién entre ustedes no sabe que debe fortalecerse y que debe hacerlo en el Señor? Yo creo que eso es algo de lo que todos estamos apercibidos, todos lo conocemos. Esa no es la pregunta. La pregunta es si en realidad nos estamos fortaleciendo. Porque no estamos, querida familia, no estamos frente a un Dios, no adoramos a un Dios que no sea definido en términos de potencia, omnipotencia, de fortaleza. Luego, nosotros como pueblo suyo, no podemos vivir en otros términos, abro paréntesis, si hemos de querer glorificar al Señor, si hemos de querer honrar al Señor, no podemos vivir en otros términos aparte de reflejar que nuestro Dios es un Dios de poder. Es cierto, nosotros no somos omnipotentes, jamás lo seremos, pero sí es nuestro deber reflejar que nuestro Dios, testificar que nuestro Dios es un Dios omnipotente. ¿Qué le estoy queriendo decir? Incluso desde el comienzo de este sermón. Lo que le estoy queriendo decir, lo que anhelo que llegue a su corazón, es este mensaje. Debemos esmerarnos por testificar mediante ese fortalecimiento y que la palabra nos llama, que nuestro Dios, repito, es un Dios fuerte, es un Dios omnipotente. No tendría mucho sentido si la gente del mundo nos viera en debilidad. No tendría mucho sentido si la gente del mundo nos viera constantemente derrotados por el enemigo, que nosotros dijésemos, tenemos un Dios omnipotente. ¿O sí? No tendría mucho sentido. Así que luego debemos buscar de manera diligente, por los medios establecidos, fortalecernos en el Señor. Y es que mucho se habla del poder de Dios. Aquí es donde les pido, queridos hermanos, amada familia, que por mucho que hayan desfigurado cuestiones verdaderas como la omnipotencia de Dios en esos trasfondos de los cuales nosotros venimos, ahora tenemos que venir a considerar la omnipotencia de Dios, el poder de Dios, y debemos hacerlo de una manera bíblica. Antes hablábamos del poder de Dios y el poder por aquí y por allá. Y si somos honestos, bueno, no sé usted, pero si yo soy honesto, hablábamos más del poder de Dios y de esto y de lo otro que lo que vivíamos en el poder del Señor. Y lo bíblico, mis amados hermanos, es que conozcamos lo uno, sepamos lo uno, pero vivamos lo otro. Ese es el punto, hermanos queridos, si se quiere, de este sermón. Así que mucho se habla del poder de Dios y eso es bueno para nosotros. Es bueno que la palabra nos recuerde que Dios es un Dios de poder y que a la vez Dios confiere poder a su pueblo para que su pueblo ande de victoria en victoria. De otra manera, ¿cómo podríamos andar de victoria en victoria? ¿Cómo podríamos honrar al Señor si en todo momento el enemigo solamente basta que Él nos mire y ya estamos en el suelo? Entonces, mis amados hermanos, mucho se habla de eso. También reconocemos que mucho se habla del poder del enemigo, del poder satánico. Y está bien que se hable de eso. Eso no está mal. ¿Por qué? Porque debemos recordar o ser recordados, debemos estar al tanto que nuestro enemigo es poderoso, no es omnipotente, no tiene un poder ilimitado. El poder de nuestro enemigo está supeditado, está sujeto a la omnipotencia de Dios, a la voluntad de Dios, pero mal haríamos nosotros si descuidásemos que el enemigo al que nos enfrentamos
cuando nuestros ojos se abren cada mañana, es un enemigo poderoso. Si nosotros, mis amados hermanos, de repente, digo de repente porque si nosotros de repente fuésemos más conscientes de que todos los días nos enfrentamos a un enemigo poderoso, creo que seríamos más cuidadosos. Pero viene el dicho colombiano, seguro mató a confianza. Eso no lo podemos permitir más, mis amados. Estamos seguros de nuestra salvación, sabemos en quién hemos creído, pero eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos. Recuerden el contexto de la carta de los Efesios. Sed llenos del Espíritu. Y vimos cómo ese sed llenos es una orden que debemos estar ejecutando en todo momento. Lo que el apóstol Pablo ya nos dijo, por medio de su Santo Espíritu, es que debemos procurar estar siendo, recuerden que es ese sentido progresivo del verbo, debemos procurar siempre estar siendo llenos del Espíritu. Entre más lleno del Espíritu usted sea, y espero que esta enseñanza el Señor la aterrice en nuestros corazones de una manera práctica, pero vuelvo y repito, entre más lleno del Espíritu esté usted, más fortalecido va a estar y menos potestad tendrá Satanás para zarandearlo. Menos mal le podrá causar a usted, menos vergüenza vamos a pasar como hijos de Dios. Así que, vuelvo y le repito una palabra que usted va a escuchar muchas veces, al menos 4 o 5 en este sermón. Es nuestra responsabilidad fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra responsabilidad. Entonces, que hablemos del poder de Dios está bien, del poder del enemigo también. Deberíamos, a manera de conclusión de este primer punto introductorio, deberíamos ser un poquito más conscientes de que nuestro enemigo es poderoso, y si el Señor nos concede la dicha de recordar que nuestro enemigo es poderoso, entonces nosotros nos vamos a ver aguzados, vamos a despertarnos y vamos a estar mejor preparados. Lo que sí no está bien, bajo ninguna circunstancia, es precisamente de lo poco que hablamos de la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes de fortalecernos. Y no está bien por una sencilla razón, porque el fortalecernos en el Señor, muchos lo enseñan como un acto pasivo, donde lo único que yo debo hacer es sentarme a pedirle al Señor, eso sí, con fe, que Dios me fortalezca. Entonces es como el turista que se va a las orillas del mar y recibe el sol de manera pasiva. No tengo que hacer nada, solamente tengo que estar aquí para que el sol me dé y me pueda quemar. Bueno, así no somos los cristianos. Nosotros sabemos que si somos fortalecidos, lo somos por una obra del Señor, lo somos por la gracia del Señor. Pero, y esto se lo voy a repetir al menos 3 veces en este sermón, que lo tengo claro en la mente, Dios, escuche bien esto, Dios no se va a fortalecer por usted, hermano. Dios no va a hacer el trabajo por usted. Dios le va a proveer lo que usted necesita. Se lo va a proveer abundantemente y sin reproche, tal y como si nos hace falta sabiduría, le podemos pedir al Señor eso. Pero Dios le va a proveer a usted todo lo que necesite para usted estar firme en Cristo. Pero Dios no lo va a hacer por usted. Usted es el que tiene o es llamado como responsable agente de fortalecerse en Él. Entonces está mal, hermano, que hablemos de una cosa o de la otra sin que al creyente se le explique que Él es el responsable de aprovechar todos los medios que Dios ha determinado para vertir o derramar fortaleza en su corazón. No se nos puede, no podemos dejar eso, mis amados hermanos. Así que les pido algo, mis amados, porque mientras estas palabras no están manando de este púlpito, ¿por qué ustedes, hermanos, no le piden al Señor que les conceda la bendición de recordar que estas cosas son de suma importancia? Piense, por ejemplo, en esto.
el mundo en el que usted vive, aquí donde estamos nosotros, mi amado, de nuevo, por favor, no piense en el abuso que ese trasfondo pentecostal y carismático hizo de estas palabras, pero usted vive en un terreno de constante lucha. Usted vive, interiorice eso, porque es algo que usted lo debe entender. Este mundo es un campo de batalla. El mundo para el cristiano no solamente es el terreno, por así decirlo, que vamos transitando, en el que vamos peregrinando, sino que no es un peregrinaje con todas las brisas y las dichas. No, es un peregrinaje en el cual se batalla constantemente. Y un gran desacierto para su alma es pensar que por ser salvo, pues entonces usted, lo que le estoy diciendo es, póngase el traje de soldado. Esa es otra expresión de la que han abusado mucho, pero por mucho que hayan abusado, nosotros ahora no la podemos obviar. Vivimos en un mundo que es un campo de batalla. Usted lucha en ese campo de batalla. Solamente le basta que mire un poco hacia atrás y mire el suelo y mire cuánta de su sangre quedó derramada en el suelo porque cayó. Y mire la humedad del polvo sobre el que sus lágrimas cayeron, derrotado también. Allí en este mundo, hermanos, hemos dejado lágrimas, hemos dejado sangre, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido derrotados más de una vez, ¿o no es así? ¿O aquí nadie ha probado el amargo trago de la derrota de Satanás? Lo hemos probado, mis amados. Entonces, lo que les estoy diciendo es, Señor, concédeme que yo pueda tener claro que este mundo no es para estar paseando de un lado para otro. Hombre, que podamos pasear y todo, por supuesto que lo podemos hacer. Pero no podemos descuidarnos de la realidad que nos compete ahora, y es que este mundo es un campo de batalla para usted, y segundo, en el contexto que estamos hablando, porque vamos a comenzar a hablar de una guerra espiritual, hermanos. Entonces incluso se blasfemó el nombre del Señor, pero ahora tenemos que venir y tenemos que hablar de una guerra espiritual, porque eso es lo que el apóstol Pablo está a punto de hablarnos. Ustedes están en una guerra espiritual. Y las guerras no las comienzan cuando ustedes quieren. Las guerras las comenzó el enemigo de sus almas y ustedes tienen que estar preparados. ¿Cómo? Como soldados, mis amados. Así que yo sé que suena romántico y quizás algunos de nosotros nos recuerde las viejas épocas de soldados y eso está bien. Pero no podemos romantizar el asunto, sino más bien interiorizar la realidad de que usted como creyente es un soldado de Cristo, que vive en un campo de batalla donde usted lucha todos los días, se aperciba del asunto o no se aperciba. En ocasiones pasamos por este mundo sin apercibirnos que estamos en una guerra total contra el enemigo de nuestras almas. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando estamos en el suelo, mis amados. Ahí somos recordados, ¿verdad que yo sí estaba en una guerra? Bueno, mis amados, que el Señor nos conceda entonces la dicha para andar más aguzados, más pendientes de los peligros, más pendientes del enemigo al que nos enfrentamos, como lo vamos a hablar ahora. Ese es el propósito, no solamente de este sermón, sino de las enseñanzas que vienen a continuación, donde el apóstol va a hablar de la armadura de Dios, de cómo nosotros debemos vestirnos con esa armadura, y nos da la razón del por qué. Porque vuestro enemigo es peligroso, mañoso, persistente y busca hacernos el mayor daño posible. Hermanos, si como cristianos no estamos apercibidos de esa realidad tan sencilla, creo que estamos viviendo en otro mundo, hermanos. Así que este es un llamado que brota del corazón de un pastor, pero más brota del corazón mismo de las Sagradas Escrituras. Pastor, mi vida está en peligro. Bueno, no sé si la vida física de nosotros está en peligro. La vida espiritual no está en peligro. ¿Por qué? Porque de las manos de Cristo nadie nos podrá arrebatar. Pero sepa usted que si se descuida en esta guerra constante, usted, como dice el apóstol Pablo, será salvo,
pero lo será con aflicción de espíritu. Entonces, mi hermano, quiere el Señor que en los sermones que comienzan el día de hoy y que vamos a estar hablando de la fortaleza espiritual, de la guerra espiritual, de los elementos de esa guerra espiritual, que el Señor, hermano, nos conceda la dicha de vernos animados por estos asuntos y que no sea de un día que usted se levante por la mañana y diga: hoy me voy a poner toda la armadura, y al segundo día, bueno, me la voy a poner, toda la armadura. Al tercero usted ya no se colocó el calzado del Evangelio de la paz. Al cuarto se le olvidó el yelmo y ya para la segunda semana usted ya no se lo puso. No le estoy diciendo que se visualice poniéndose eso. Medite en los elementos de esta guerra espiritual. Medite en el poder de Satanás. Medite en cuánto lo odia Satanás a usted. Si nosotros quizás pudiésemos establecer cuánto nos odia Satanás a nosotros, créanme que viviríamos más pendientes de sus trampas, de sus artimañas, de sus astucias y de cuánto él quiere vernos caer. ¿Por qué? Él sabe que nos puede tumbar y así también sabe que no nos puede robar la salvación, pero él sabe que cada vez que nos derriba es un vituperio más para el nombre de Cristo. No se le olvide eso. Cada vez que nosotros somos derribados por el enemigo es una burla más para el nombre de Cristo. Es un mal testimonio últimamente que estamos dando para con Cristo. Así que, hermanos, este sermón, tan sencillo como espero que sea, lo vamos a tratar en tres partes. Vamos a definir eso de fortaleza espiritual, no es mayor cosa, pero es importante. Vamos a ver solamente 2 o 3 razones por las que debemos fortalecernos y vamos a ver algo que, todos ustedes ya saben. Vamos a ver cómo nos debemos fortalecer. Hermanos, de antemano les pido este favor. Esta es una medicina en términos del inglés arcaico. Este es un cordial, este es un bálsamo para su alma, tan sencillo que muchos cristianos lo desprecian por su sencillez. Créame lo que le estoy diciendo. A veces las personas buscan al pastor para que les diga una cosa y uno les anima, les guía, les trata de dar un buen consejo bíblico. Pero últimamente, mis amados hermanos, ¿cuántos problemas se hubieran resuelto con la oración? ¿Cuántas caídas nos hubiéramos evitado si fuésemos personas, hombres y mujeres de oración? ¿Cuántas derrotas nos hubiésemos ahorrado si nos hubiésemos puesto más pendientes con los medios de gracia, tan sencillos como nosotros los conocemos? Entonces no desprecie este consejo. Hoy va a escuchar algo no novedoso, sino dele gloria al Señor que va a escuchar algo que se ha venido diciendo por los siglos de los siglos, que es: usted debe fortalecerse en el Señor. Tarde o temprano, hermanos, nuestra fortaleza va a ser medida por un ataque del enemigo y ahí, ese día, no ahora, ese día nos daremos cuenta si abrazamos la palabra, si temimos la advertencia del Señor, si tomamos mano de todos los elementos que nos dio el Señor, o si simplemente lo tomamos como otra vez esto ya me lo sé, y volvemos y caemos. Quiere el Señor entonces, hermanos, concedernos la gracia para avanzar en este tema de la guerra espiritual, pero hoy el llamado que Dios nos hace a fortalecernos en el Señor. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, le habla a la iglesia, hermanos míos, dice por lo demás, es decir, además de todo lo que les he dicho, ya llegando al final de su carta a esta querida iglesia que tanto el apóstol Pablo ama, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 2 cosas para comenzar, son cosas transparentes que usted puede ver, por favor, anótelas, memoríceselas, pero son 2 cosas importantes. Pablo exhorta a los efesios a esforzarse con determinación y valentía, y por eso dice fortaleceos. O sea, Pablo les está advirtiendo, fortalezcanse. Ya nos ha estado advirtiendo, sed llenos del Espíritu,
sed llenos del Espíritu. Oro para que vosotros seáis fortalecidos en el hombre interior. Miren que estas no son cosas aisladas. Es la temática de Pablo a lo largo también de este libro. Fortaleceos en el Señor, sed llenos del Espíritu. Así que aquí vemos lo primero, fortaleceos. ¿Por qué nos debemos fortalecer? Ya lo vamos a mirar. Pero nosotros aquí tenemos una orden, está en el imperativo, fortalezcanse. Aquí vemos, hermanos, algo muy importante. Pero lo segundo, que está ahí mismo, hermanos, ni siquiera tienen ustedes necesidad de que yo lo resalte. Lo segundo es que Pablo anima a los hermanos a que no lo hagan en sus propias fuerzas. Y por eso la aclaración, fortalezcanse. Él no lo dejó así, sino ahí está la aclaración. Fortalezcanse en el único que les puede proveer la fuerza y el poder para que después del día malo, ¿qué dice? Estén firmes. El único. Pastor, es que van a venir días malos. Claro, y muchos. ¿Por qué? Es que usted lo sabe. No, yo no lo sé. Pero ese es el pan de cada día de nosotros los creyentes. Ataques del enemigo. Ataques del enemigo usando a un miembro querido de la familia. Ataques del enemigo usando a una persona en el trabajo. Ataques del enemigo aquí, ataques del enemigo allá. Ese es el pan de cada día, mis amados. De ahí la urgencia del apóstol Pablo, fortalezcanse, pero también no lo hagan en sus fuerzas. No piensen que, y aquí les traigo a colación el versículo, no piensen que apartados de Cristo pueden hacer algo, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Apartados de Cristo, apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer, no sois nada fuera de mí. Bueno, mis amados, que de la misma manera como tenemos claro que apartados de Cristo nada podemos hacer, ahora que a la luz de ese texto tan claro podamos venir, separados del Señor no nos podemos fortalecer. Es una inferencia muy básica. Así que, hermanos, la fortaleza espiritual que está plasmada en este texto, que nosotros debemos tener en mente, debe ser observada desde dos perspectivas. Un mismo punto debe ser mirado desde dos perspectivas. No que la una cancele la otra, sino que complementa la otra. Y tenemos la perspectiva de la responsabilidad que tenemos de fortalecernos y de la necesidad que tenemos de fortalecernos. Responsabilidad y necesidad. Responsabilidad, porque el texto no dice que Dios, ya lo dije, y advertí que lo iba a repetir, porque el texto no dice Dios se fortalecerá por ti. El texto dice fortalezcanse ustedes en el Señor. Así que no se le olvide la responsabilidad cuando no le deseo que caiga. Pero si Dios no lo permita, si alguno entre nosotros, hermanos, por no estar pendiente de la realidad, de la batalla, del campo de batalla en el que vivimos, de quiénes somos como soldados, si alguno de nosotros deja la armadura, descuida los medios de gracia, entonces en medio de la derrota, recordemos no echarle la culpa a Dios. Recordemos ni siquiera pensar, es que Señor, es que... No. Él ya nos había advertido, fortalezcanse en mí. Ese es el mensaje de Dios para con su corazón el día de hoy. Fortalezcanse en mí. Ese es el mensaje. Y tenemos la necesidad, porque el autor está a unos minutos, digámoslo así, está a unos minutos de advertirnos en contra de quién nos enfrentamos. A continuación, en los versículos, hermanos, el apóstol nos va a decir, es que ustedes no se están enfrentando contra otra persona, en igualdad de condiciones. ¿Usted entiende eso? La lucha espiritual no es una lucha en igualdad de condiciones. Es una lucha de nosotros, ovejas redimidos, sí, poderosos en el Señor, pero es una lucha de un David contra un Goliat. Esa es la lucha nuestra, hermanos.
Nosotros somos los pequeños David, hermosos a los ojos del Señor, siervos del Señor, pero el enemigo es un Goliat. Y no podemos perder de vista esto. Luego tenemos la necesidad de saber a quién nos enfrentamos. Cuestión de la que vamos a hablar más adelante. Entonces, en ese orden de ideas podríamos hablar de fortalecernos en el Señor como la responsabilidad que tenemos los cristianos. Ojo, pastor, defíname fortalecernos en el Señor. Sí, es la responsabilidad que tenemos los cristianos de procurar la gracia de Cristo que nos empodera, que nos capacita para resistir las acechanzas del enemigo. Básicamente, eso es estar fuertes en el Señor o fortalecernos en el Señor. Hermanos, vuelvo y repito, es la responsabilidad que usted tiene como creyente de aperarse, de buscar de manera diligente la gracia de Cristo. ¿Y qué hace esa gracia? Esa gracia obra en su espíritu, fortaleciéndolo y capacitándolo para resistir las acechanzas del enemigo. Sin esa gracia de Cristo, usted no tiene chance frente al ataque del enemigo. Luego, hermanos, es responsabilidad nuestra, pero es una gran necesidad que nosotros tenemos. De nuevo, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora bien, hermanos, es mucho más lo que podríamos decir de este versículo, pero quiero, hermanos, que esto sea un sermón práctico, si el Señor me lo permite. Ya hemos hablado un poquito de eso, ya tenemos en claro, al menos espero, que vivimos en un terreno que es una lucha constante, que debemos vivir, apersonarnos de nuestro rol como soldados. Sí, hermanos, pensamos en nuestro rol como padre, nuestro rol como esposo, en nuestro rol como hijos, muy bien todo eso. Pero ahora, en caso de que no lo hayan notado, ahora Pablo les está diciendo, pero ustedes también tienen un rol, ustedes son soldados de Cristo, ustedes tienen responsabilidades delante de Cristo con el reino, fortalezcanse. ¿Por qué nos debemos fortalecer? Aquí es donde nosotros, mis amados hermanos, comenzamos a mirar para afuera. Y no es que sea malo mirar para afuera. Aquí es cuando nosotros como que abrimos la ventana y vemos, ya, ojo con esto. Ya entiendo, yo me debo fortalecer porque allí está el mundo. Y claro, vemos en el mundo que vemos todo el sistema de oposición a Dios. Vemos en el mundo un aborrecedor de Dios y de la iglesia. Luego tenemos que estar fuertes, por supuesto. En un mundo como este que aborrece a Dios, que aborrece la palabra de Dios, que aborrece la iglesia de Dios, aborrece a los hijos de Dios, debemos estar fortalecidos. Eso está bien. Pero luego pasamos a la otra ventana y miramos nuestros enemigos, aquellos que podemos distinguir, aquellos que odian la obra del Señor o aquellos que nos aborrecen a nosotros y decimos, bueno, esta gente puede ser peligrosa, nos tenemos que fortalecer. Entonces, recuerden, la ventanita miramos, el mundo, tenemos que fortalecernos. Allí está el mundo queriendo nuestra caída, la caída de nuestra iglesia. Allí también están los enemigos, que se babean, se soban las manos para que nosotros caigamos. Pero también subimos al segundo piso y vemos a Satanás. Estoy describiendo de una manera pintoresca el asunto. Y vemos a Satanás. Aquí sí debemos fortalecernos. Claro, el mundo, mis enemigos, y ahora no ignoramos las maquinaciones de Satanás, su odio por nosotros, tenemos que fortalecernos. Y eso está bien, hermanos, eso no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en eso. Lo que está mal es que por estar mirando la ventanita hacia afuera, a mirar al diablo, a mirar nuestros enemigos y a mirar el mundo y la oposición que el mundo representa para nosotros, para nuestros hogares e iglesias, lo que sí está mal es que nosotros no miremos en la ventana de nuestros corazones hacia adentro. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el campo de batalla más grande para nosotros. Entonces no le estoy diciendo no mire hacia afuera,
cierre los ojos ante el mundo, no le preste atención a Satanás. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, mire primero hacia adentro. Mire primero su corazón. Conozca cuáles son sus debilidades. Avergüéncese, si es el caso, delante del Señor y reconozca delante de Él su debilidad. Y pídale entonces, ¿qué? Que lo fortalezca en esa debilidad, mi amado. Yo les he dicho muchas veces, no hay mayor fortaleza para el hombre que reconocer sus debilidades. Pero no es meramente reconocerlas, es reconocerlas y hacer algo al respecto. ¿Cuál es? Fortalecernos en el Señor. Señor, dame la gracia para no estar cayendo en esa tentación. Señor, dame el poder para decirle no al pecado. Señor, dame la fuerza para darle la espalda a aquello y a lo otro. Eso debemos hacer. Hermano, y es que este es el argumento. Si hemos de fortalecernos en el Señor, como Dios mismo nos llama, comencemos en orden. Fortalezcámonos primero al interior de nuestras almas. Porque si primero no estamos fortalecidos en el Señor, vamos a sufrir pérdida y tragedia. Pero si estamos fortalecidos en el hombre interior, tal como el apóstol lo ha mencionado con anterioridad, piensa en esto. ¿Cuáles son las ventajas de que usted se fortalezca en el Señor? O se lo traduzco. ¿Cuáles son las ventajas de que usted esté aprovechando los medios de gracia de manera constante y permanente? Bueno, que va a recibir más gracia y con más gracia va a poder resistir a su enemigo. Es que la matemática es sencilla. El poder espiritual es directamente proporcional a la gracia que usted recibe. Y la gracia que usted recibe es directamente proporcional al aprovechamiento de los medios de gracia. Luego, entre más aproveche los medios de gracia, ¿eso en qué va a redundar? En que usted va a estar más firme para el Señor. ¿Eso qué quiere decir? En que usted va a poder mortificar al pecado. Recuerde lo que dice John Owen en su libro. Mortificar al pecado es como cogerlo del cuello, de la garganta, como asfixiarlo. Eso es mortificar su pecado. Pero ¿qué cuando el pecado es más fuerte que nosotros? ¿Qué cuando le queremos poner la mano al pecado? El pecado nos tuerce la mano y dice, no seas descarado, hombre, que te tengo yo del cuello. ¡Qué vergüenza esa, mis amados! Entonces, fortalecidos en el hombre interior, también podemos, hermanos, lidiar con las tentaciones de una manera decidida. Damos gloria al Señor cuando después de luchas podemos decirle a una tentación no a la final. Pero no daríamos más gloria si desde el primer momento estuviéramos determinados a decirle no a esa tentación. Claro que sí. Entonces, gloria a Dios porque se la terminamos diciendo. Pero hermanos, cedemos, pensamos, calculamos. Hermanos, de entrada deberíamos estar firmes y al pecado decirle no y a lo bueno decirle sí. Porque es cuando estamos débiles que al pecado le damos mente y que a lo bueno le decimos no. Pensemos en eso. Hermanos, un corazón empoderado por el Espíritu o un corazón fortalecido en el Señor, ese corazón tendrá más carácter y tendrá más determinación en esforzarse por obedecer al Señor. Así que la primera razón por la que debemos fortalecernos es esta. Primera razón. Los creyentes tenemos un remanente de pecado que se fortalece cada vez que nosotros no nos fortalecemos en el Señor. Vuelvo y se lo repito. El remanente del pecado en el creyente se fortalece cuando el creyente no se fortalece, no se llena de la gracia del Señor. Hermanos queridos, si estamos débiles para guardar nuestros corazones, sabiendo que allí comienzan las batallas cada vez que nos levantamos en las mañanas, cualquier enfrentamiento fuera de nosotros contra el mundo y nuestro enemigo, casi que de antemano podríamos decir ya está perdida. ¿Sí me comprenden? Nosotros no podemos ser ingenuos. El Señor nos llama a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos ser sagaces. Debemos conocer el modus operandi del enemigo.
Debemos saber que en ocasiones de repente nos vamos alejando poco a poco de los medios de gracia y el enemigo callado, porque el enemigo es también no sabio, pero sí inteligente. Entonces el hermano se va apartando de la iglesia poco a poco. De repente viene, pero luego se vuelve a apartar. Es de aquellos que dan 2 pasos para adelante y 8 para atrás. Ha dejado de orar. Lee la palabra de cuando en cuando y Satanás callado. Y en el momento menos pensado se asesta el golpe del enemigo al alma y ahí caemos derrotados. Hermanos, ¿para qué vamos a comenzar, digámoslo así, un cursillo de guerra espiritual? ¿Cómo batallar contra Satanás si estamos descuidando el estado de nuestros corazones? ¿Con qué ánimo vamos a poder salir a batallar contra Satanás y contra el mundo si tenemos abandonado el jardín de nuestro corazón? No, todo tiene un comienzo. Comencemos primero, sabemos que nos va a tocar hacer lo otro, pero apresurémonos a comenzar por el principio. Miremos el corazón. Ese es el primer campo de batalla, hermanos. Y ese campo de batalla no comienza cuando usted tiene una tentación. Cuando usted abre los ojos, ahí comienzan los desafíos de su día, ahí mismo. O dicho en otros términos, si primero no se gana la batalla en nuestro corazón, si primero no se gana la batalla aquí adentro, la batalla contra el mundo y contra Satanás ya está perdida allá afuera. O sea, no espere una victoria contra el mundo y contra Satanás si usted la tiene aquí más que perdida, no la espere. Y ese es uno de los principios de la guerra espiritual, hermanos. La guerra espiritual comienza en el corazón. Y es que, como dijo John Owen, también lo hemos repetido muy a menudo. Si nosotros no nos fortalecemos, hermanos, y mortificamos la carne, ustedes saben, la carne sí nos va a mortificar a nosotros. Ojo con eso. Y cuando la carne se fortalece, porque nosotros estamos débiles, entonces vienen los tropiezos, y al suelo, nuestro testimonio es arruinado, estaremos allí avergonzados y nuestra vergüenza es vituperio al nombre de Cristo. ¿Por qué? La gente se va a llenar la boca diciendo, ¿y este no era cristiano? ¿Vio? Yo no necesito ser cristiano, pues para caer, igual todos vamos a caer luego. ¿De qué sirve la iglesia? No responden así. ¿De qué sirve la iglesia? ¿De qué sirve la Biblia? No es que, como piensan muchos, que los cristianos no pequemos, no. Pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir derrotados y apabullados por el pecado. Con lo primero nos tenemos que enfrentar, lo segundo no lo podemos aceptar. Reconozca entonces que su primer frente de batalla es su remanente de pecado, y que el campo donde usted libra esa batalla es su propio corazón. Ojo, solo el que entiende esto podrá entender que fortalecerse en el Señor es un asunto de vital importancia para su vida. Vital importancia. Así que esa es la primera razón, y podríamos hablar y citar versículos, pero vamos a esgrimir una segunda razón. Entonces, primera razón por la que debe fortalecerse. Antes de sacar la cabeza por la ventanita, primero haga una introspección y mire su corazón. Y fortalezcanse en el hombre interior y comiencen a ganar las batallas aquí adentro, para que entonces, animado y fortalecido, pueda salir afuera. La segunda razón, ya de alguna manera lo hemos hablado. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor, porque nos enfrentamos, ya lo dijimos, a un enemigo poderoso, no todopoderoso, porque si no sería Dios, a un enemigo poderoso. Pastor, ¿hasta qué punto? Hasta el punto en el que Dios le conceda ejercer su poder en contra de nosotros. El poder que Satanás ejerce en contra de nosotros y en contra de la iglesia siempre está limitado a la voluntad de Dios. Satanás no tiene disposición de hacer con el poder lo que él quiera. Recordemos Job, y ya eso será suficiente.
Así que tenemos un enemigo que quiere derribarnos, un enemigo que se quiere burlar de usted, pero sobre todas las cosas se quiere burlar de Cristo. El enemigo no tiene nada que perder, nosotros sí. ¿Por qué el enemigo no tiene nada que perder? Porque él ya está condenado. Él no va a ganar nada. Lo único que sí va a hacer es hacer que más personas se burlen de la iglesia, hacer que más personas miren con recelo la iglesia. ¿Por qué? Porque si pues la iglesia es para vivir como ese vive, pues yo ¿qué voy a ir a la iglesia? Si la iglesia es para vivir derrotado como aquel vive, pues entonces ¿de qué me sirve Cristo? Entonces nosotros tenemos que perder. El enemigo no tiene que perder, él ya lo perdió todo, él fue destituido de la gloria de Dios, para siempre no tiene chances, pero nosotros sí tenemos que perder, como ya lo hemos dicho. Así que ese es el enemigo contra el que luchamos. Unos lo llaman diablo, otros lo llaman Satanás, otros de otro modo, llámelo como lo quiera llamar y déle el nombre que quiera. Él es su enemigo. Miren, hermanos, en ocasiones los creyentes no interiorizamos algunas verdades porque lo vemos como en tercera persona. Satanás. Vemos a Satanás, yo no sé, hermanos, cómo se lo imagina usted, pero bueno, ahorita no viene al punto a hablar de eso. Pero vemos a Satanás como, qué sé yo, el man con esa cosa de cachos y con cosas que le quiere hacer mucho mal a todas las personas. Y eso es verdad hasta cierto punto. Bueno, yo no sé si tiene cachos o como... Pero se nos olvida pensar que al primero que Satanás le quiere hacer daño es a mí. Eso se nos olvida. Así que no tercericemos a Satanás. No lo veamos como en tercera persona, como, no, Satanás, sí, Satanás. Satanás le puede hacer daño al hermano Abelardo. Y miren el daño que le ha hecho al hermano Anastasio, ni se diga. No, es el daño que me puede hacer a mí. Eso es lo que me importa. Bueno, no es que no me importe el daño que le pueda hacer a otros hermanos, pero a mí lo que en principio me importa es el daño que a mí me pueda causar Satanás. Porque si yo no interiorizo, estoy repitiendo mucho esa palabra, pero si yo no interiorizo esa realidad, no voy a ser movido ni animado a fortalecerme. Así que usted conozca, ese es el segundo punto, conozca el enemigo frente al que usted se enfrenta. Es el enemigo de su alma redimida. Es el engañador. No tuvo tapujos para engañar a Adán y a Eva. No se le dio nada a intentar engañar a Cristo, y con nosotros sí que menos. Porque nosotros no tenemos, digámoslo así, cierto que somos los primeros sobre la faz de la tierra y mucho menos que somos el Señor. Hermanos, así que tengamos cuidado. Nos enfrentamos. Usted se enfrenta ahora mismo. Está enfrentado con el enemigo de su alma. Ese enemigo usted lo debe conocer bien, porque ese enemigo es determinado. Ese enemigo no es como nosotros, para vergüenza de algunos lo digo. Ese enemigo no es como algunos creyentes que es el estilo Margarita. Hoy vengo a la iglesia, mañana no. Hoy vengo a la iglesia, mañana no. Hoy estoy animado, mañana no. Hoy estoy animado, mañana no. Hoy leo la palabra, mañana no. No, ese enemigo es determinado, o sea, él no le da tregua al creyente. Y el versículo en el que meditamos es, ese Satanás, vuestro enemigo, dice, anda como león rugiente. No está desesperado, hambriento sí está. Anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Al más débil, a ese. Entonces, estamos frente a un enemigo que no descansa. Estamos frente a un enemigo poderoso que siempre, por favor entienda esto, Satanás no busca infligir sobre usted un daño. Satanás siempre buscará infligir en su vida, oiga, el mayor daño posible. El mayor daño posible. Usted está frente a ese enemigo. Ahora viene algo que nos suena como muy de Colombia. Satanás no solamente nos enfrentamos, y es que miren la dimensión de la guerra espiritual, hermanos.
no solamente enfrentamos a Satanás. Satanás es gavillero. ¿Usted sabe qué es esa expresión, gavillero? Que le gustan los montones para atacar a las personas. ¿Usted no lo había escuchado antes? Gavillero, claro. Gavillero es uno que no se enfrenta contra otro solo. Primero va a buscar a su gallada y luego viene y entonces 20 contra 1. Ese es el gavillero. Satanás es gavillero. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, quizás no en el otro sermón, sino en el que le sigue. Satanás siempre viene acompañado de su hueste de espíritus malignos. Esa es otra cosa que se nos olvida. Y los que hemos venido del trasfondo carismático, pues ya como que le cogimos callo a eso. Entonces ya no hablamos de demonios. No hablamos de demonios hay que hablar, mis amados. Y el apóstol Pablo va a hacer referencia precisamente a esos demonios más adelante y nos va a decir, es que la guerra ustedes la tienen no contra carne ni sangre, sino la tienen contra el enemigo de sus almas y contra las huestes que él domina. Así que, mis amados, noten esto, nos debemos fortalecer. En segundo lugar, estamos viendo ese segundo punto, porque tenemos un enemigo poderoso, determinado, que nos aborrece, pero que tiene una hueste de espíritus malignos. Hermanos, con un enemigo de este calibre, con un enemigo con este poder y con ese odio para con nosotros, la pregunta es, ¿comprende realmente usted la necesidad y la responsabilidad que tiene de fortalecerse o todavía no la entiende? Hermanos, si es que además, y espero no estarlo desanimando, pero si no ponemos estas cosas, si no las asentamos de una manera que nosotros podamos decir, oye, sí, me he descuidado, no he visto esto, no vi aquel punto. Pero si nosotros no hablamos de esto, entonces, ¿cómo vamos a planificar la batalla? Escuche esto. Pero el desafío, además de todo lo que hemos mencionado, no es que nos enfrentemos a un enemigo poderoso. Hermano, el desafío, además de ese, es que la lucha, la guerra, no es corta. ¿Saben cuándo termina la guerra? ¿Sabe usted cuándo termina de guerrear? El día que usted le entregue el último aliento de su ser a su Dios, Hacedor y Señor. Ese día termina. Ese día ya podrá descansar. Ese día, no antes. Así que la guerra no solamente es desafiante, sino que la guerra es continua. Hombre, cuando hay un pelotón, hermanos, de repente de contraguerrilla, fuerzas especiales, en medio de una misión, ¿ustedes creen que esa gente no se cansa? Si la batalla está muy desafiante, ¿qué sucede? Hermanos, mandan a relevar tropas. Llega un helicóptero, baja los nuevos, se suben los cansados que ya llevan 2 semanas con poca comida y alimentos, y venga. Nosotros no tenemos nadie que nos reemplace, hermanos. Nosotros no tenemos esa facilidad que tiene un soldado en las armas de la milicia terrenales, pero es que el apóstol ya nos advirtió, las armas de nuestra milicia no son terrenales, hermanos. Por el contrario, son poderosas, son espirituales, pero son poderosas. Y si no las tenemos, si no tenemos esas armas, hermanos, no vamos a derribar fortalezas. Son las fortalezas las que nos van a derribar a nosotros. Entonces, frente a todo esto, ese es el desafío. Y esa es la razón, permítanme aventurarme ya en textos de otros sermones, y esa es la razón por la que Pablo termina esta carta. Porque, hermanos, no nos está hablando cualquiera, nos está hablando el más aguerrido, humanamente hablando, de todos los soldados de Cristo. Y nos está hablando a nosotros, quizás no tenemos mucha experiencia en la batalla,
O también de repente nos puede estar hablando a muchos de nosotros que de repente no somos muy diligentes con los medios de gracia. No sé cuál sea su caso. El punto es que son palabras de uno que ha guerreado para otros que apenas estamos guerreando, mis hermanos. Así que son palabras muy apropiadas lo que viene a continuación, la armadura de Dios. Vamos a ver qué significa cada elemento de esa armadura, de qué bendiciones para nosotros, de qué nos protege o qué ánimo nos da. Vamos a ver muchas de esas cosas. Ahora, hermanos, de nada serviría si un médico nos dijera que tenemos esta o aquella otra condición si no nos prescribe los medicamentos, ¿cierto? ¿Usted tiene eso? Bueno, lo veo en 30 días. No, hermanos, o nos prescribe un medicamento, o nos prescribe un tratamiento, etc. Hermanos, he aquí solo unas palabras que no tienen como propósito vislumbrarlos, o que ustedes digan, wow, vino revelación del cielo, ya la batalla la tengo ganada con estas palabras. No, mis hermanos, es lo mismo que se les ha dicho por 11 años y medio, es lo mismo que el Señor les dice cada vez que ustedes miran las Sagradas Escrituras. Hermano, por favor, aproveche los medios de gracia. Es esa píldora, hermanos. ¿Sabía usted que hay una pequeña pastillita que tiene mucho efecto sobre una persona que se la toma si está sufriendo un ataque al corazón? ¿Usted sabía eso? Se la meten debajo de la lengua. ¿Usted no sabía eso? Bueno, yo le digo eso. Es pequeñita. ¿Qué nombre tiene esa pastilla? Eso es. Una aspirina, ASA, que llaman los médicos. Ácido acetilsalicílico. Una cosita que no vale 300 pesos. Esa cosita, esa pastillita, debajo de la lengua, en el momento preciso, le puede salvar la vida a esa persona. Esta pastillita nos puede ahorrar dolor y sufrimiento, y no que nos pueda salvar la vida, ya el Señor lo hizo, pero esta palabra es la misma de siempre. No la desprecie. Pastor, ¿cuál es? Dígala. Aproveche los medios de gracia, hombre. No sea negligente con la oración. Y ya lo vamos a ver. Pero entonces, en primer lugar, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Bueno, lo vamos a ver. No puede usted, mi amado, entiéndalo, hablar de fortaleza espiritual aparte del contexto de una relación personal y permanente con Dios. No, usted no puede hablar. Yo me voy a fortalecer en el Señor. Pero ¿y cómo está su relación con el Señor? Bueno, pocas veces, eso no existe. Así que la fortaleza espiritual se gesta en el contexto de una relación íntima, cercana, permanente con Dios. Ese fortaleceos en el Señor implica lo que les dije ahora, que fuera de Él las personas están a merced del enemigo y que apartados de Él ninguno de nosotros puede resistirlo de manera honrosa. Vamos a hablar de la armadura de Dios, mis amados. Pablo piensa en la armadura que los soldados romanos usaban en aquel entonces, y cada uno de esos elementos le aporta al guerrero. Un elemento le aporta protección a su mente cuando el enemigo está desesperado. Otro elemento aporta estabilidad cuando el enemigo lo ha atacado. Otro elemento le aporta buen ánimo. Otro le da a usted un arma infalible en contra del enemigo. Infalible, escuche esto. Infalible. Y de eso vamos a hablar. Así que lo primero que debemos hacer para fortalecernos es ser conscientes de que aquí tenemos una armadura y que la debemos usar. Pero lo segundo, de nada nos sirve esa armadura si usted no se viste de ella. Pero de nada le sirve vestirse con la armadura para salir a la batalla si usted no sale a batallar en oración. ¿Lo entendieron? Es sencillo. Entonces no solamente nos fortalecemos mediante el uso continuo de estos elementos de la armadura, sino que
nos fortalecemos orando, porque no podemos comenzar a batallar con esas concupiscencias que emanan de nosotros, ni con las tentaciones que vienen de otros, si no estamos firmes en oración. Hermano, la oración es el medio que está prescrito para que usted le pida al Señor: Señor, cumple tus promesas para conmigo. Pídale al Señor que cumpla las promesas, no porque Él las vaya a incumplir, pero en muestra de su fe, dígale al Señor: Señor, está escrito. Hable con el Señor, batalle con el Señor si se quiere. Pídale al Señor en esa oración que el Señor lo guíe en la batalla. Hermanos, ¿cómo nos vamos a poner la armadura y ya decir, eso es pan comido de aquí en adelante? No. Póngase la armadura y no descuide la oración. Dígale: Señor, guíame en esta batalla que comienzo en este día. Señor, protégeme. Señor, que yo pueda ver las emboscadas del enemigo. Dame discernimiento para ver de qué manera estoy constantemente cayendo. Señor, muéstrame aquella parte de mi vida donde el enemigo siempre se mete por ahí y siempre me hace tropezar. Hermanos, nosotros debemos afrontar esta batalla con seriedad y madurez, no más declaraciones. Ya mucho perdimos el tiempo con eso. Ahora nosotros debemos sentarnos con la Biblia abierta y decir: tenemos este enemigo, me debo poner la armadura, pero debo salir a batallar en oración. De nada sirve la oración si usted no se pone la armadura, y de nada sirve la armadura si usted no sale a batallar en oración. Póngase la armadura y salga a batallar en oración. Pídale al Señor: Señor, fortalece mis manos para la batalla, que yo pueda tomar con mis manos el arco de bronce. Señor, que mis manos no se cansen. Señor, afirma mi mano, que si me enfrento a mis concupiscencias, no solamente las pueda evitar. Evitar una concupiscencia es salirse por la tangente de esa concupiscencia. Pastor, pero ya estoy venciendo. Bueno, de los dos menores males, pues sí, evítela. Pero las concupiscencias no son para evitarlas, son para mortificarlas, mis hermanos. Que si me enfrento a la concupiscencia, que la pueda mortificar. Que si me enfrento a la tentación, que la pueda traspasar y con determinación decirle no. Y que si me enfrento al enemigo de mi alma, que pueda vencerlo con tus fuerzas para tu gloria. Hermano, por favor, pídale la victoria al Señor. Mira, dos cosas van a pasar. Usted cae porque usted ha sido negligente en los medios de gracia. Pero una cosa va a pasar, que si usted le pide al Señor que le fortalezca en su hombre interior, que si usted le ruega al Señor que lo proteja del enemigo, que si usted le suplica la victoria, hay una cosa que va a pasar. Dios no dejará que usted sea avergonzado, porque es que el nombre del Señor está en tela de juicio con su testimonio, y usted no le está pidiendo al Señor gracia para malgastar, usted le está pidiendo al Señor gracia para fortalecerse y honrarlo. Así que ore, aproveche la oración. Pastor, es que me levanto temprano, hermano. Claro, yo sé que hay hermanos que se levantan muy temprano. Hermano, si no puede orar en la mañana más que unos buenos 5 o 10 minutos, pues yo no soy quien le va a decir cuánto tiene que orar. Busque la manera de fortalecerse en el trabajo. Hermanos, esto no es para que ustedes me digan: ay, el pastor tan piadoso. Hermanos, llegaban días donde yo me encerraba en el baño de mi oficina en Londres a orar, porque me sentía débil. Entonces me tenía que ir a fortalecer en el Señor. ¿Cómo? En la oración, hermanos. Hermanos, debemos buscar los medios de gracia. De la misma manera como Satanás siempre está buscando derribarte, así nosotros debemos ser sagaces y siempre debemos buscar todas las maneras que Dios ha dejado en su palabra para fortalecernos. O sea, no tiene sentido de que Satanás sea diligente buscando poner zancadilla y que nosotros seamos negligentes buscando fortalecernos en el Señor. ¿No les parece? Claro, mis amados.
Pero ¿de qué otra manera nos fortalecemos? Bueno, poniéndonos la armadura, meditando en esa armadura, no poniéndola como nos ponemos la camisa que no pensamos, no, meditemos en esa armadura. Las bendiciones, y eso lo vamos a ver. Segundo, vamos en oración. Tercero, fortalezcámonos en la palabra del Señor, mis amados. Recuerde que vivimos en una guerra diaria y hasta nuestro Señor peleó eso, hermanos. Y nos preguntamos cómo. Hermanos, miremos hacia el desierto y que sus palabras retumben en nuestros corazones y que sus palabras sean el modelo para que cuando nosotros tengamos una tentación frente a nosotros, podamos responder fortalecidos en el Señor diciendo, escrito está. Hermano, Satanás no tiene nada que responder cuando un creyente le dice, escrito está, nada. Podríamos hablar más de más cosas. Fortalézcase, ya nos acercamos hacia el final, fortalézcase glorificando a Dios. ¿Qué significa esto? Hermanos, las guerras no son siempre agradables. En las guerras suceden cosas desagradables. En las guerras de cuando en cuando hay desánimo. En las guerras pasan muchas cosas. En las guerras vienen dudas. Hermanos, en las guerras que nosotros vivamos, fortalezcámonos en el Señor glorificándolo. ¿Qué quiero decir con esto? Las dudas tienden a debilitar la fe. Y ese es el problema, que cuando una duda comienza a debilitar la fe, luego nosotros comenzamos a debilitarnos. Y miren el círculo. Cuando una duda comienza a debilitar la fe, ya nosotros estamos débiles en la fe. Y cuando estamos débiles en la fe, ¿qué tenemos más? Más dudas. Y entonces, si tenemos más dudas, nos están asaltando más dudas, ¿qué causa eso? Que más débiles vamos a estar en la fe. ¿Y qué causa eso? Que vamos a tener más dudas. Y sigue así el círculo vicioso, hermano. Y si usted no se fortalece en su fe, cualquier duda lo va a tumbar. O como ha pasado y nuestros ojos han visto, cualquier duda va a hacer que se desvíen del camino. A ver, hermanos, cuando nosotros pensamos en Abraham, las Escrituras dicen algo claro, que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Las Escrituras no dicen que Abraham nunca tuvo alguna duda. Dicen que Abraham, por la gracia del Señor, le creyó. ¿Qué fue eso? Que en última instancia Abraham se fortaleció, hermanos, y decidió creerle al Señor en contra de lo que veían sus ojos. ¿Y qué dice Romanos 4:20? Dice, Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? En medio de cualquier batalla, de cualquier lucha, de cualquier ataque, de cualquier duda de repente que se pueda venir, tengamos cuidado. No le demos cabida a la duda, porque el creyente que le da cabida, que le da mente a la duda, más tarde se va a debilitar. Aprendamos de Abraham que dice el texto, se fortaleció en la fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en contra quizás de lo que veían sus ojos en él y en su mujer, daba gracias a Dios por la promesa que recibió. Daba gracias al Señor por ese hijo que venía. No lo veía por ningún lado, pero seguía dando gracias. Y el dar gracias por esas promesas hizo de Abraham nuestro ejemplo, no solamente de fe, sino hizo nuestro ejemplo de fortaleza en fe. Hermanos, ninguno de nosotros está exento a que venga una duda.
Pero créame que, y aquí hay soldados, hermanos, tienen más de un rasguño en la mano. Créame que cuando usted tiene al enemigo enfrente, lo que lo va a matar a usted muchas veces no es la bala del enemigo, sino la duda que le viene a la mente de enfrentarse con ese enemigo. Es lo que en términos muy militares se dice se congeló, es decir, quedó así quieto, no puede hacer nada. Nada. Tiene el enemigo enfrente, le están dando, lo quieren matar y no puede hacer nada. Que la duda no paralice su alma, porque Satanás eso no lo va a desaprovechar, mi amado. Espero, querido hermano, espero que usted comprenda que Dios nunca falta sus promesas. Los que fallamos somos nosotros, quienes en ocasiones preferimos debilitarnos en las dudas más que fortalecernos en las promesas. Lea la palabra de Dios, escriba en un papel la promesa para usted, lea la promesa, medite en la promesa, dé gracias por la promesa, tenga paciencia con la promesa. El estar haciéndolo lo va a fortalecer a usted en fe. Y cuando usted le toque salir a batallar, va a salir con determinación, fortalecido en la fe y fortalecido en el hombre interior. Hermanos, este no es un cursillo de 5 puntos para la victoria espiritual, no lo es. Es simplemente un sermón sencillo, donde no se ha hablado cosas rebuscadas ni de manera poética, para recordarle a usted, y de paso a mí, por supuesto, ya me lo recordé toda la semana preparando el sermón, para recordarnos que estamos en un campo de batalla, que tenemos un enemigo poderoso, un enemigo que nos aborrece, un enemigo que no nos va a pedir permiso para infligir el mayor daño posible sobre nosotros, un enemigo que quiere destruir la obra de Cristo en tu vida, un enemigo que te quiere ver de rodillas, un enemigo que te quiere ver avergonzado para burlarse del nombre de Cristo, un enemigo que no tiene nada que perder, pero un enemigo que quiere avergonzarnos, avergonzar la iglesia de Cristo y avergonzar el nombre de Cristo, hermanos. Y yo no conozco hasta el día de hoy un ejército que tenga un enemigo arrogante como ese y que diga, bueno, sí, bueno, ya ganó. No, hermanos, nosotros somos soldados de Cristo y somos llamados hoy a fortalecernos en el Señor. Es nuestra responsabilidad y en el poder de su fuerza para hacerle frente al enemigo de nuestras almas y para hacerle frente con ánimo, vigor y fe. Después de que nosotros también libremos las batallas en nuestro interior, hermanos. ¿Quiere el Señor, pues, permitir que esta palabra sencilla sea de bendición? Versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su responsabilidad y una gran necesidad de su alma. Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor.